buenas tardes, soy Octaviano Correa García del grupo 406 de cuarto semestre del plantel de Zagualcoyo, Prepa 2. Estoy aquí para realizarle una pequeña entrevista y generar un diálogo con la profesionista Verónica Ramírez. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Muy bien. ¿Podría comentarnos en sentido general más sobre su profesión? Sí, pues yo principalmente primero estudié lo que es la carrera de cine y me especialicé porque en el cine hay muchas ramas, hay muchas categorías y yo me especialicé en lo que es la dirección y lo que es el guión cinematográfico. Ok, perfecto. ¿Los años de experiencia? ¿Cuántos años tiene de experiencia? Pues ya tengo como más de 12 años en esto y también lo que he hecho desde el 2016 me he especializado en lo que es la creación desde la dirección hasta el guión de cine y el audiovisual para las infancias. Okay. Lugar de trabajo y el puesto que usted desempeña en su profesión. Pues yo vengo de lo que es Ecatepec de Morelos y es donde prácticamente hago la mayoría de mi trabajo, pero también por lo mismo de mi profesión pues tengo a veces que dirigirme a otros lugares, viajo también para poder, dependo de donde estén las locaciones y todo esto, entonces eso es. Sí, claro, me imagino también que ha de ser un trabajo muy movido que requiere de mucho, digamos que de tiempo para dedicarle. Sí, por un lado, desde la creación, o sea, hay que tener tiempo, pues, en este caso, por ejemplo, yo que escribo el guión, que es como desde donde comienza una película, o sea, no hay película que no exista, todas las películas inician desde un papel, desde una hoja y un papel, nacen desde ahí, entonces crear todo un universo, los personajes, ¿no? Es crear algo que no existía antes de que tú decidiste crear eso, entonces eso implica un tiempo, un esfuerzo, también es un trabajo que a veces puede ser un tanto más solitario en la escritura, pero ya la parte de la dirección es todo lo contrario, es tener que estar hablando con muchas personas, con todo un equipo de trabajo, con productores, con el cinefotógrafo, con el sonidista, con los actores, en el rodaje por ejemplo, y luego de eso seguir lo que es la postproducción, que es una vez que ya se filmó la película, que son las cosas que tienes que hacer para poder terminarla, que es precisamente hacer el diseño de sonido, la corrección de color y dar como seguimiento a que toda la obra en sí pueda tener como, pueda ser la historia de la mejor manera en que puede ser contada. Sí, así es, justamente, pues, muy buena aportación, muchísimas gracias. Ok, vamos a empezar con las preguntas. Primero son preguntas de protocolo que tenemos que contestar para llenar un cierto formulario, así que vamos a empezar. Primera pregunta, ¿en dónde se concentran la mayoría de estos profesionistas? Se concentran precisamente, como te refieres, como a estudios de formación. Me gustaría saber desde la formación y ya Bueno, en el mundo del cine, pues muchos venimos como yo que estudiamos lo que es la carrera de cine, pero también hay quienes vienen, por ejemplo, de comunicación, ¿no? También de la carrera de comunicación, que también comparte algunas cosas con el cine, entonces también vienen y también tenemos, por ejemplo, en el caso de los chicos, de los compañeros de animación, ellos vienen mucho, por ejemplo, del diseño, ¿no? Entonces, entonces como que se nutre de muchas cosas, pero por ejemplo, los compositores que hacen música para cine, pues vienen precisamente de haber estudiado música, entonces los ingenieros de audio y de sonido también vienen como de su especialidad, entonces el cine pues se nutre de muchos profesionistas y de muchas profesiones, no solamente como de quien hace cine, sino muchas personas, por ejemplo, los actores, los que interpretan en las películas, pues tienen que tener un estudio pues de arte dramático. Claro. Sí, muy bien. ¿Qué actividades desempeña en su profesión? Pues mi actividad principal, por un lado, es la escritura, que es escribir, que es desde escribir lo que es la sinopsis, el argumento, poder hacer varios tratamientos de guión. Cada vez que uno reescribe un guión se llama un tratamiento. Entonces el guión terminado es seguir corrigiendo, puliendo
es un trabajo, y también depende de si se trata de algún tema en especial que a lo mejor yo no domino, no conozco, tengo que hacer también un proceso muy fuerte de investigación. Entonces, eso por ejemplo, hace poco terminé un cortometraje que habla sobre la danza y sobre la inclusión, y tuve que inscribirme a clases de danza inclusiva para poder realmente plasmarlo en el guión, ¿no? En este caso, en el caso del guión, pero ya en la parte de dirección, el director es como un director de orquesta, tienes que saber un poco de todas las ramas, las áreas, para poder tener una mejor comunicación y que sea realmente tu idea. O sea, si tú como director eres como el capitán del barco, o sea, tienes que llevar a buen puerto, porque una película puede ser contada de muchas maneras, con muchas tomas, con muchos encuadres, pero en realidad lo que va a hacer como la diferencia es quién está dirigiendo, quién hace ese papel, ¿no? Quién está ahí checando esos pequeños detalles. Y también, sobre todo, creo que mi mayor trabajo es la toma de decisiones. Todo el tiempo estoy tomando decisiones, todo el tiempo como director de cine tienes que estar tomando decisiones, porque tienes un equipo de trabajo trabajando precisamente por la idea que tú creaste. Entonces hay que tener como mucha responsabilidad también, porque si algo sale bien es gracias a todo el equipo, pero si algo sale mal se debe a que a lo mejor tú como cineasta no estás tomando la mejor decisión. Entonces es un puesto en el que tienes también que resolver muchas cosas, porque a lo mejor preparaste y tienes la cámara y tienes el lente, pero justo en ese momento hubo un accidente, se te cayó el dron o algo. Entonces, ¿cómo resuelves esa parte? Entonces es mucho también como de tener mucha sensibilidad y de saber que te vas a enfrentar a muchos problemas. Sí. Pero tienes que tener la capacidad de ser creativo hasta para resolverlos. Muchas gracias. ¿Es necesario utilizar algún tipo de vestimenta para desempeñarse? Pues en el guión no, en el guión como tal no. Lo que sí es que necesitas una buena silla cómoda, porque estás muchas horas sentado, y entonces por una cuestión de postura, digo, en Estados Unidos los guionistas, al momento de que los contratan, en su contrato viene que el derecho a que tengan una silla especial, por ejemplo, ¿no? Aquí en México no pasa, pero también es una cuestión de que es importante, que más que como una vestimenta sería como el software. En guión existen varios software que son de guión, como Final Draft, como Celtics, ¿no? O sea, son programas que ya te dan el formato de guión, por ejemplo. Pero también en cuanto a la dirección, pues se recomienda mucho que tengas ropa cómoda, ¿no? O sea, casi deportiva, para que puedas, y depende mucho también del lugar a donde vayas a filmar, ¿no? Si te toca ir a filmar en una playa, pues tienes que tener una ropa para eso. Si te toca ir a filmar en una montaña, porque la locación es ahí, porque para tu historia es importante que suceda, en un río también. O sea, todo ese tipo de cosas tienes como que adaptarte mucho a lo que te estás enfrentando. Igual a lo mejor te toca filmar en un foro con un ambiente controlado, y puedes simplemente que vayas un poco más cómodo para poder estar todas las horas de jornada trabajando. Para usted, de forma más particular, ¿cuál fue el sueldo inicial que usted aspiró a ganar, y cuál es el sueldo estándar para la profesión? Sí, pues al principio el sueldo estándar era, por ejemplo, para un largometraje eran unos 200,000 pesos, por ejemplo, para un largometraje. Y también depende mucho en cuanto a quién te está contratando, porque tú como cineasta puedes hacer cosas como de manera independiente, puedes también solicitar apoyos. Hay muchos apoyos de cultura del cine. Está el Instituto Mexicano de Cinematografía, que ofrece apoyos para quienes están por ejemplo, si tú quieres escribir un guión y necesitas tener el tiempo para poder escribir, también el IMCINE te da un dinero para poder hacerlo. Entonces, que van por ejemplo los 90,000 pesos, si tú lo quieres hacer, y con un asesor también en ese caso. Pero también ahorita se ha movido mucho, porque como en la llegada de las plataformas, por ejemplo de Netflix, Disney, todo eso, cada uno de ellos tiene sus diferentes
sus diferentes formatos en cuanto a pago, ¿no? Y también, por ejemplo, hay colegas que también del cine, hacen, por ejemplo, anuncios, entonces también es un poco como variado, como tal, no hay como una cantidad exacta, pero sí, o sea, pudiera ser como, dependiendo de si tu producción va a ser grande o pequeña, pero sí se llega a pagar una cantidad buena, ¿no? Precisamente porque no es un trabajo en el cual tengas que estar trabajando como todos los días, en cuanto, por ejemplo, un horario como en una oficina, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor es un poco ese mismo pago, solamente que de una manera, de un solo golpe, por así decirlo. Entonces, así es importante que trabajas mucho por proyectos, ¿no? Dependiendo del proyecto, es conforme van llegando las entradas. Entonces, siempre es recomendable que pues estés haciendo muchos proyectos para poder tener pues un ingreso más fuerte y más constante. Y para poder sustentarse. Exacto, sí, y sobre todo que puedas como tener, o sea, que no digas, recibí tanto, ¿no? Me voy a gastar 300,000 pesos no. Por ejemplo, para dirigir una película en México como director, si te ganas, obtienes el EFICINE, que es un estímulo al cine, son 600,000 pesos por un largometraje, por ejemplo. Entonces dices, es mucho 600,000 pesos, pero pues tienes que contar realmente cuánto eso lo vas a dividir por el tiempo y los meses que te va a requerir hacer esa película. Entonces hay que tener también un buen conocimiento de tus ahorros y tus finanzas. Siguiente pregunta. ¿Existe algún tipo de dificultad al desempeñarse como justamente su profesión? Y si es así, ¿cuál es? Pues la principal dificultad es el hecho de querer como levantar tus propios proyectos. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú tienes una idea, ¿no? Y no tienes el respaldo de a lo mejor una casa productora, o no obtuviste una beca o algo para poder como hacerlo, es mucho más complicado, porque pues tienes que hacerlo a lo mejor sin presupuesto o con poco presupuesto, un presupuesto muy medido, y eso implica que a lo mejor tu trabajo o tu película, si tu historia a lo mejor requiere de mayores efectos o mayor presupuesto, pues se va a detener y ya no puedes filmarla ni siquiera, ¿no? Entonces tienes que pensar mucho en que vas a escribir tu película pensando en que va a ser viable para poder realizarse, ¿no? Porque a lo mejor no queríamos hacer una película con muchos efectos, pero realmente en México no de una manera independiente no dan esos números, esas cantidades. Entonces es como tener que encontrar pues un balance entre lo que tenemos, ¿no? O sea, bueno, tengo amigos, tengo compañeros, ¿no? Que eso se pasa mucho, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, ¿no? Por ejemplo, de cine. Es precisamente del grupo de amigos con el que estás haciendo las cosas, y creo que eso también es muy importante al momento de hacer tus trabajos, ¿no? Y sobre todo ver que si vas a estudiar la carrera de cinematografía o de diseño de comunicación, pensar que tus ejercicios escolares, verlos de una manera profesional, porque eso ya aquí en el cine no importa tanto como tu currículum, sino importa mucho tu filmografía. O sea, ¿qué has hecho como director? ¿Cuál fue la recepción, no? Si ganaste premios, si no ganaste premios, si al público les gustó, o sea, todo ese tipo de cosas es lo que realmente te va abriendo poco a poco la puerta. Entonces ese sería como mi consejo. Esto ya fue por otro lado, pero... Me imagino que incluso en el proceso de distribución de este mismo proyecto también hay ciertas dificultades, ¿no? Sí, porque ese es el otro, tocas un tema muy importante, que es la distribución, que es o sea, ya te costó mucho trabajo hacer tu película, ya la tienes, y al momento o sea, cómo llegas al público, cómo llegas a tu público. Entonces, hay dos caminos. Uno es, sobre todo se recomienda para quienes están haciendo quizás un cine más autoral, menos comercial, que es el camino de los festivales. Los festivales de cine, hay muchos festivales de cine en México y en todas partes del mundo, en los cuales pues tú haces tu película, aplicas a esta convocatoria de este festival, y si todo sale bien y les gustó tu trabajo y destacó tu trabajo compitiendo contra 100, 200, no, 50
sí, o sea, un montón de trabajos que venden. Si tu trabajo les gustó, pues ya está, es una indicación de que tu corto está bien hecho, hay algo bueno, hay una calidad allí que es importante. Y eso también te ayuda porque hay festivales que tienen una área de, no solamente de exhibición, sino que tienen un área de mercado. Que hay, por ejemplo, quienes llegan y van a los festivales, ven las películas con la idea de querer comprar esas películas para poderlas distribuir y en sus países, ¿no? Entonces, es muy importante la parte de la distribución y también hay colegas que solamente se encargan de ser distribuidores, ¿no? De decir, yo me encargo de ir a ver películas, hacer los contratos para ver qué película queremos que salga ¿no? La vamos a mover en tal cine y todo eso, pero sí es algo muy, muy, muy importante que a veces como que se deja un poco de lado, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, esta parte de distribución como tal, en la carrera de cine, al menos en mi caso, no me tocó como una asignatura como tal, ¿no? O sea, era más como asignaturas creativas, de creación, ¿no? Pero que también es algo muy importante. Bien, ok, gracias. Es importante saber relacionarse con los demás para llevar a cabo la profesión. Sí, totalmente. O sea, sigue siendo, hacer cine en México sigue siendo un grupo como muy de élite, o sea, son muy pocos los cineastas que existen en México en comparación a la gran cantidad de población que tenemos. Claro. Y es un mundo como muy pequeño y muy cerrado en el cual la mayoría nos conocemos. O sea, sí, ajá, es como, entonces es muy común que con quien trabajaste ahora te pueda a lo mejor recomendar para un trabajo futuro, o si tuviste, ¿no? O sea, todo, como que todos nos vamos enterando de quién, por ejemplo, quién en el set a lo mejor fue grosero, quién era una persona muy responsable y trabajaba. Entonces, todo eso, o sea, sí es muy importante que tengas una muy buena comunicación y siempre como con mucho respeto, porque no sabes si a lo mejor el chico que está ahorita jalando los cables al rato va a ser un cinefotógrafo y al momento de que tenga que trabajar va a decir, yo quiero trabajar con esta directora, quiero trabajar con esta persona. Entonces sí es muy importante, sobre todo porque no solamente en el cine tienes que dominar como las herramientas tecnológicas, ¿no? O las cámaras, sino también tienes que mucho contacto con las personas. Por ejemplo, en mi caso como directora, tengo que tener muy buena comunicación con los actores y es desde cómo me llevo, porque, ¿no? Y en este caso que me ha tocado filmar con niños, hay que tener como mucha sensibilidad de que, ¿no? Porque, ¿no? Los niños tienen también un límite en el cual dicen, ya no quiero, o ya me cansé, entonces es importante mucho pues tener una buena relación y sobre todo que sea algo como muy cordial, ¿no? O sea, que sea una experiencia positiva para todos. Entonces sí es fundamental que tengas muy buena comunicación, y más si eres director o si te toca ser director de tu área, porque a lo mejor dices, bueno, yo no voy a ser director de cine, pero voy a ser director de fotografía. Entonces el director de fotografía es la cabeza de su área y con él está todo lo que tiene que ver con tramoya, con el gaffer, que es quien ayuda con la iluminación. O sea, cada uno, o por ejemplo dicen, yo no voy a ser director de cine, pero voy a hacer toda esta parte de diseño de producción, ¿no? Y el diseño de producción, hay muchos diseñadores de producción que son arquitectos, o sea, que estudian arquitectura, ¿no? Entonces ellos saben, pero la están aplicando en el cine. Entonces, si digo, necesito que me hagas un set de esta manera, necesito que estas sillas, por ejemplo, estos sillones sean de estos colores, porque la paleta de colores la quiero así. Entonces, es muy importante tener una buena comunicación, aparte porque pasas tantas horas con estas personas que se convierten casi como en tu familia. Entonces sí es mejor, sí, la verdad es que siempre es mejor, y también se hacen como mucho en grupos, o sea, como que dices, bueno, si ya me llevo bien con este fotógrafo, con esta editora, pues para mi siguiente proyecto quiero volver a trabajar con ellos, ¿no? O sea, quiero llevar a mi gente, quiero llevar a mi equipo, gente que sé que va a trabajar muy bien, ¿no? Y no quiero trabajar con gente que a lo mejor pueda faltar al respeto a alguien. Perfecto. ¿Qué características físicas considera que se necesitan para trabajar en todo ese ambiente? ¿O acaso alguna característica física es necesaria para desempeñarse? No creo que algo que tiene el cine es que mucho sucede en tu
tu mente, en tu imaginación, y quizá, o sea, lo que sí considero es que hay que tener como buena condición, ¿no? Si te va a tocar estar filmando, ¿no? En unas escenas que son más complicadas, porque a lo mejor estás a no sé cuántos niveles del mar, o estás en unas condiciones, a lo mejor estás en un calor, toca filmar en el desierto, entonces hay que, o sea, yo sí recomiendo pues que procures tener una buena salud, una buena alimentación, ¿no? Porque también hay veces que dices, es que el llamado es nocturno y tienes que trabajar toda la noche filmando para conseguir la escena y la toma, entonces por ejemplo, ese día no duermes, ¿no? Entonces procurar como decir, bueno, es importante cuidarse para no tener una cuestión más allá de salud. Claro. ¿Hay posibilidades de crecimiento en el ámbito laboral? Digamos, en algún escenario hipotético, trabajando en una producción de manera independiente, donde a lo mejor desempeñamos ciertos roles, se puede aspirar a más, llegar a producciones grandes, incluso en nuestro contexto como mexicanos. Sí, aunque a pesar de que en México no hay como tal una industria cinematográfica todavía, o sea, todavía, porque seguimos dependiendo mucho de los apoyos estatales, ¿no? Claro. Como lo que te decía del IMCINE, aún así con la llegada precisamente de estos streaming, ¿no? Con lo que es Netflix, todas estas plataformas, Disney Plus, ese tipo pues streamers, lo que están haciendo mucho es que se están produciendo también cosas en cada país, ¿no? Entonces hay muchas producciones en las cuales, por ejemplo, yo tengo colegas que dicen, yo a lo mejor no me están pagando mucho por esta película, pero lo que están buscando en estas, por ejemplo, las series, ¿no? Que ahorita están mucho en tendencia, es que las series que están moviendo mucho, como en HBO Max, todas estas, donde son series que están hechas como si fueran películas. O sea, no, la mayoría de la gente que trabaja en estas series que vemos que están increíbles, que tienen una super historia, que tienen una calidad, es porque son gente que entiende de la iluminación, por ejemplo. O sea, no es tanto gente que venga de la televisión, sino tienen a más gente de cine. Entonces creo que eso también es algo bueno, que también es como otra área que cuando yo estudiaba no estaba todo este boom de las series, y que de pronto sucedió, ¿no? Porque ahorita estamos también en un mundo como muy, muy audiovisual, con muchas imágenes, entonces yo creo que sí es importante tener como, o sea, creo que sí, quizás a lo mejor no de manera inmediata, pero sí toda esta ola de hacer historias y de contar historias y de que se necesitan y todo esto, sí es una buena apuesta para lo que se viene, ¿no? Claramente. Bien, ¿usted considera que es importante el sexo o la edad a la hora de desempeñar la profesión? En realidad no, o sea, cualquier persona, o sea, desde un niño de pequeño puede hacer su cortometraje con plastilina, o sea, ¿no? Hasta alguien que sea adulto mayor y que a lo mejor nunca, o sea, hay un cineasta que incluso él vendía muebles y antigüedades, él vendía eso, y de pronto ya tenía más de 60 años y dijo, quiero hacer cine, y se puso a hacer unas películas, y él fue muy reconocido. Entonces, realmente siento que el cine es una profesión como muy noble en ese sentido, en el que no importa cuántos años tengas, ¿no? A diferencia de que muchos trabajos que dicen, no, ya tienes 30 años, ya eres obsoleto o algo así. En el cine no, al contrario, es así como de, tienes como que cada año te vas dando como una experiencia y una trayectoria, que también vas obteniendo como, pues quizás también este estatus, ¿no? De decir, mira, esta persona hizo tal cosa. Entonces también eso va contribuyendo a que más personas crean en ti, ¿no? O sea, no es lo mismo que digas, es que no he hecho nada, quiero filmar mi largometraje, que digas, no, pues ya hice esta película, hice esto. Entonces más personas pueden confiar en ti al momento de hacer algo, ¿no? O igual, por ejemplo, ¿no? De alguna serie que dice, quiero que este capítulo de esta serie me la dirija tal director porque acaba de ganar el premio en Cannes o algo así, ¿no? Entonces, ¿usted también considera que la industria del cine es totalmente contrario, es más bien un efecto adverso que se tiene con la mayoría de trabajos físicos, donde
justamente la edad resulta una barrera para crecer profesionalmente. Sí, es que en la mayor parte, o sea, por ejemplo, como pues el sistema, ¿no? Por ejemplo, de quienes trabajan en una oficina o así, y ese tipo de trabajos más, como más formales, por así decirlo, sí llegan a tener mucho como la cuestión quizás de la edad, ¿no? En cambio aquí en el cine, pues no necesariamente, lo más importante yo creo es el hecho de siempre estar haciendo cosas. O sea, siempre estar como creando, o sea, si no si no te están contratando para que seas guionista en una serie o en algo, pues que estés escribiendo un guión de largometraje, no sé, de terror o sea, que siempre tengas como qué proyectos, ¿Qué contar? o sea, que tanto puedas tú como, porque no sabes en qué momento pueda llegar la oportunidad, ¿no? Porque luego, por ejemplo, pasa mucho con las plataformas que de pronto dicen, no, pues es que ahorita está muy de moda, no sé, las series de ciencia ficción, y entonces queremos guiones y queremos proyectos sobre esto, ¿no? Y luego dicen, no, ahorita todo el mundo está buscando más otro tipo de cosas y no sé, está funcionando mucho las series por ejemplo, de comedia romántica, y entonces, pues, a ver quién tiene guiones, quién tiene proyectos. Entonces, es mucho como de siempre estar, o sea, siempre estar escribiendo y siempre estar haciendo proyectos, siempre estar trabajando como en algo, ya sea porque te están pagando para eso, que no sea como algo personal, como obras por encargo, o sea porque tú quieres realmente hacer esta historia porque para ti es importante contarla. ¿Qué sectores solicitan más sus servicios? Pues principalmente en estos momentos pues son las plataformas, ¿no? Son ellos. También, por ejemplo, tienen las propias películas, el propio cine como tal, ¿no? También, por ejemplo, se está dando mucho también ahorita el cambio a que se están metiendo también gente de cine en videojuegos, por ejemplo, ¿no? Porque ya los videojuegos hoy en día no solamente son como de, le doy y gano, ¿no? Sino ya tienen como una narrativa. Entonces, hay guionistas que ya se están pasando también a escribir guiones para videojuegos. Entonces, es como, ahorita se están como rompiendo mucho las barreras entre lo que es cine, lo que es serie, lo que es videojuego, lo que es, etc. O sea, Gana como cierta multidisciplinaridad. Ajá, entonces, ahorita se están como brincando, pero yo creo que lo que tiene el cine es que te da como pues esta versatilidad de conocer muchas cosas. No solamente se trata de poner a los personajes de un videojuego de algo ahí, sino realmente como darles cierto. Por eso hoy en día, si te das cuenta, hay muchos videojuegos que hacen la adaptación a serie o a película, ¿no? Porque ya de entrada tienen o sea, ya hay personas que están involucradas desde, no es casualidad que tengan como este tipo de personajes, sino sí hay una construcción dramática, ¿no? En ellos, y hasta de textura, de la iluminación, de cosas. Entonces, pues sí. Gracias. ¿Cuántas horas trabaja usted al día? Me había mencionado previamente que no era un trabajo donde se tuviera que estar trabajando 24/7, sino que incluso me imagino que usted podría adaptar sus tiempos de acuerdo a sus necesidades. Sí, depende mucho. Por ejemplo, si te dan aquí en el cine se trabaja mucho con fechas límites, o sea, por ejemplo, si es para una convocatoria, ¿no? De sale la convocatoria y que tienes un mes para meter un proyecto, pues en ese mes tienes que hacer la carpeta y todo, y juntar a todo el equipo para presentarlo y decir, bueno, esa es la película que queremos hacer, ¿no? O, por ejemplo, si estás trabajando para una plataforma o algo, pues ellos te dicen, mira, de tal tiempo a tal tiempo tienen que entregar el primer capítulo, y de tal tiempo a tal tiempo tienen que entregar el segundo. Entonces trabajas mucho, depende mucho de los proyectos, y cada uno va a depender mucho del tiempo que tengas, pero sí, o sea, como tal, así que diga, 8 horas diarias como tal, no, pero sí pudiera decir que es como un margen más o menos estándar, o sea, en el que estás desempeñando, estás trabajando, o hay veces que dices, bueno, estoy descansando y a lo mejor te toca ir a un museo para
para que fluya la imaginación y la creatividad, ¿no? Porque a lo mejor dices, "Híjole, no se me ocurre ni cómo resolver esto". Entonces, pero pareciera que cualquiera diría, ay, es que, ¿por qué te fuiste a tal museo, no? ¿Por qué no estás ahí trabajando? No, estás trabajando, pero de otra manera, ¿no? Por ejemplo, también tendemos a ver mucho, por ejemplo, películas o cines también para ver qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que ahorita está? ¿Por qué el público está viendo tal cosa? No solamente lo ves como de, ay, es que, no, es que estás viendo nada más películas, que para tu trabajo. No, estás analizando el por qué esta película, ¿no? Ha tenido tal recibimiento, o por qué esta fracasó. O sea, tienes que estar también mucho como analizando qué se está haciendo, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, no, yo tengo una super historia así, pero se acaba de estrenar algo muy similar, es decir, entonces ¿para qué voy a perder mi tiempo? Porque alguien ya lo hizo. Entonces, incluso a meterse en problemas como de plagio. Ajá, sí, claro. ¿Su profesión qué tanto le permite atender su vida personal y social? Depende. Por ejemplo, si yo estoy o sea, en el cine se divide en preproducción, producción y postproducción y ya exhibición, ¿no? La preproducción igual puede ser un poco más tranquila porque apenas estás como organizando tu equipo, yendo a hacer el scouting de, a ver, quiero una casa así para mi historia, y entonces vas a visitar 3 casas y dices, esta me gusta, esta no. O sea, es un poco más tranquila la producción, quizás te es un poco más, te da más tiempo para que puedas estar, ¿no? Estar con tu familia o algo, ¿no? Es un poco más tranquila en cuanto a tiempos. Ya lo que es la producción, que es el rodaje, que es la filmación, es así, te quita mucho tiempo, porque tienes que estar ahí, prácticamente solamente descansas un día a la semana, es como modelo, ¿no? Y son pues 8 horas, ¿no? Lo que también se considera de jornada, y hay veces que dices, no, ya se terminó mi jornada así, pero la toma no se logró, o saben que empezó a llover y hay que esperar a que pare la lluvia. Entonces tienes que estar como muy al 100% cuando estás filmando, ¿no? Porque a lo mejor o sea, dices, o lo haces, o haces esa toma y esa escena, o ya no se puede hacer. Entonces es como de, tienes a todas las personas, todo el dinero ahí, al productor que te está diciendo, ya apúrate, ya debes de haber terminado, y tú dices, no, yo quiero mi plano, mi encuadre, y o sea, tienes como también esa presión, porque cada día de rodaje hay mucho dinero ahí, y tiempo de todas las personas. Entonces tienes que estar como muy al 100. Ahí sí tienes ya lo que quieres, el único día que descansas a la semana es dormir, ¿no? Pero por ejemplo, ya lo que es la parte de la postproducción, en el caso de un director, pues es un poco más tranquilo, porque ahora sí dices, bueno, ¿no? Me tomo mi café, a ver, te reúnes con el editor, a ver, mira, yo estaba pensando esto, a ver, tú qué piensas, es un poco más, ¿no? O ya tienes la edición y luego te reúnes con el compositor y le dices, mira, tengo estas referencias, quiero que suene esta música. Es un poco como más, otra vez un poco más amigable en cuanto a tus horarios, ¿no? Por ejemplo, solamente hay colegas que solamente se dedican a ser guionistas, que no dirigen. Ellos solamente se quedan en la parte de, yo terminé, entregué mi guión, ya lo que pase después ya no me compete, ¿no? O sea, mi trabajo es terminar que esté bien escrito, que no tenga faltas de ortografía, ¿no? O sea, hasta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va a depender mucho, pero sí son como esos 3 momentos. Y ya una vez la exhibición, que esa es otra, que es cuando ya, no sé, entró tu película a un festival y tienes que viajar a ese festival a presentarla. Entonces ahí sí también un poco los tiempos pueden depender de qué tantos festivales estén aceptando tu película, qué tanto te conviene ir, porque no solamente vas a un festival a ver películas o que se exhiba, sino también conoces a gente, ¿no? Porque hay otros, por ejemplo, que también están, entonces también es un buen lugar para hacer networking, o sea, para poder conocer a más personas que están buscando como lo mismo, tienen más inquietudes que tú, ¿no? Sí, muy bien. ¿Usted cree que su trabajo es suficientemente respetuoso en sus horas de comida? Cuando estoy filmando, ¿no? Cuando estoy filmando, ¿no? De hecho, yo soy mucho de que cuando me clavo mucho y estoy filmando se me va el hambre, entonces
luego tengo ahí a mi asistente de dirección o a la productora, no, ya es que tienes que comer, y así, no, espérame, es que no me desconcentres, ¿no? Sí, en las demás siento que, por ejemplo, en la pre y en la post, puede ser un poco más tranquilo, igual hasta en exhibición, pero lo que es el rodaje, ahí sí siento que es más así como de... Y aparte como director, tú tienes que ser el último que tenga que comer. O sea, primero tiene que comer tu equipo antes que tú. Entonces es mucho como de... Primero todos tienen que... Ya ahora ya todos ya comieron, bueno, ahora sí voy yo. Entonces es un poco como también esa parte creo que ahí sí no es muy saludable. Sí, es bastante riguroso. Okay. ¿Usted cómo describe el estilo de vida y el ejercicio de su profesión? Pues yo creo que un cineasta en cuanto al estilo de vida, en mi caso, pues trato de ser como muy, trato de buscar como mucha relajación, o sea, en mi entorno, o sea, más que nada busco también como quizás hasta hacer meditación, ¿no? Precisamente porque a veces es como mucho el estrés que estás llevando, entonces es importante pues reconectar con esa parte, como decir, bueno, ya estuve en el set con 50 personas y todos buscándome, oye, necesito esto, yo no necesito, o sea, como que entonces es importante también buscar espacios cuando a un estilo de vida pues que te den serenidad, que te den paz, que te vuelvan a reconectar también con el mundo real, porque algo que pasa mucho es que como director, había una cineasta que decía que es un trabajo horrible porque te vuelves un monstruo en el sentido de que tienes a todo un equipo trabajando para lo que tú creaste, o sea, es todos a tu gusto, o sea, entonces llegas a casa, ¿no? Con tu familia y así de, no, pues está esto nada más, y tú así de, o sea, a mí me decían hasta, ¿no? De qué color quería que se vistiera el muñeco que tenía el tal personaje, ¿no? Entonces, es un trabajo en el cual tiendan mucho, o sea, como que tú tienes la decisión final en muchas cosas, entonces eso a veces también puede jugar en tu contra y promover a que seas un poco incluso narcisista, ¿no? Así como de, sí, pero es que no, o sea, y si tu decisión fue buena, pues bueno, es así como de, claro, yo tengo la razón, ¿no? Pero es importante también como regresar y decir, no, o sea, eso es porque hay un sistema que funciona así en el cine, como con ciertas jerarquías, sobre todo para que no nos volvamos locos, es para que funcione, ¿no? Una producción. Pero sí es importante siempre como reconectar y decir, no, o sea, mi familia es lo más importante, mi salud es lo más importante, ¿no? O sea, sí, qué bonito que fui a la alfombra roja y qué padre que estuvimos en tal cóctel y todo esto y todo muy como llamativo y entrevistas, pero eso es una fracción porque pasas más tiempo quizás pensando en cómo vas a resolver tal situación, tal problema. Entonces, sí, yo creo que mi estilo de vida es más buscar como mi serenidad y mi tranquilidad, porque ya de por sí hay mucho estrés que me acompaña casi todo el tiempo. Claro. Entonces también digamos que necesita usted una cierta, no digamos ayuda, sino más bien un apoyo para poder manejar con todo este estrés con el que muchas veces se cargan. Sí, porque si no al rato, si no lo sabes manejar, o sea, estás como en poco tiempo, o sea, como te dije, estás en un rodaje y tienes así a todo el mundo encima de ti y todos te están buscando y todos quieren que tú tomes la decisión y algo que tú creías que ya iba a funcionar muy bien, no sé, los dos niños que eran hasta amigos en la vida real, pues tú dices, no va a funcionar súper bien en la escena y 2 segundos antes, justo en ese momento, se pelean, o sea, terminas amistad, o sea, cosas así que dices, ¿no? O sea, que todo, o sea, estás tomando así la super toma y tu rol se te cae y tienes que ir a conseguir otro antes de que cierre la tienda que te puede rentar una hélice del rol, o sea, son como muchas cosas, entonces es como en un tiempo en el que quizás no es que digas, no, es que todos los meses estoy así, no, pero en ese lapso de tiempo en el que estás filmando, sí hay como mucho estrés, entonces tienes que también prepararte mentalmente
poder estar en el aquí y en el ahora y decir, a ver, voy a concentrarme en esto. O sea, tengo estos problemas, pero solamente voy a concentrarme en esto y esto es lo que voy a dar solución en este momento, ¿no? O sea, como que saber también darle su lugar a cada cosa. Ok. Ahora pasamos a una sección un poco más personal, tanto de un lado como del otro, para pues, conocer cuestiones como motivaciones o incluso hasta podrían ser gustos personales. Bien, la primera de estas preguntas es, ¿cuál fue su punto primerizo de interés por el cine? Pues a mí de niña me gustaba mucho escribir historias y contar historias. Creo que fui una niña que tuve el apoyo mucho de mi mamá, que siempre me llevaba al cine, me compraba muchos cuentos, me llevaba a obras de teatro, me llevaba a museos. Entonces, como que toda esa, o sea, todo eso se reunió en mí, como decir, ah, sí, las historias son increíbles, son maravillosas, te dan un mensaje, ¿no? O sea, pueden hacerle el día más feliz a otra persona. Entonces, pues ahí fue como empezó el gusto de querer contar historias, pero a diferencia de, por ejemplo, en mi caso, a alguien que se dedica solamente a literatura, ¿no? Que dicen, bueno, pues también puedes contar historias en el cuento o en la novela, ¿no? Como tal. En el caso del cine es que yo tenía como muy claro cómo quería contar esa historia, o sea, no solamente decir, ah, sí, Mariana, llega a su casa, no sé, yo sabía que Mariana iba a llegar con un vestido azul, ¿no? Y que su casa iba a ser una casa de madera, y que, o sea, y era como de no darle la oportunidad a que el lector dijera, no, es que yo me imagino que su casa pues es así, ¿no? O sea, cada quien se interpreta como es la casa, sino yo quería tener como, o sea, conocer tan bien a mis personajes y las historias, que digo, sé perfectamente cómo quiero que luzcan, aparezcan y cómo entra la luz por la ventana, y, o sea, tenía como muy claro eso. Entonces después pues uno va creciendo y dices, ah, mira, hay algo que tiene que ver con eso, que es el cine, ¿no? Que es creas una historia y la plasmas de manera audiovisual en la pantalla. Entonces dije, ah, pues entonces quiero hacer cine. Ok, gracias. ¿Usted qué género cinematográfico ha sido su favorito? Género cinematográfico, me gusta mucho la ciencia ficción. Siento que es complicado porque sí tienes que tener una base, o sea, te tienes que apoyar de profesionistas, de otros profesionistas, ¿no? Que tengan que ver también con el tema que estás tratando. Siento que ese es uno de los más difíciles de lograr, ¿no? Para que se sienta que realmente eso que estás viendo en pantalla es como muy verdadero, ¿no? Pero en general me gustan todo tipo de género. Me ha tocado también la oportunidad tanto de dirigir ficción como también dirigir documental, ¿no? Que también es la otra cara a quienes hacen ficción, ¿no? Que el documental, para quienes no lo sepan, es cuando retratas como la vida real, ¿no? O sea, en lugar de poner a un actor a que interprete a un cocinero, vas a una fondita y retratas la vida de esta persona que está cocinando en la vida real, ¿no? Entonces es un poco como que también vertiente, pero también es muy interesante porque también sigue siendo cine, entonces, aunque sea documental. Claro. ¿Piensa desde su punto de vista que el género de la animación existe? O sea, que la animación podría ser considerado un género. La animación muchas veces se considera como género, pero en realidad es una herramienta, porque hay documentales increíbles como uno que se llama Vals con Bashir, que está hecho en animación. Es increíble. Entonces, o sea, realmente o sea, puede haber de animación, o sea, puede haber documental de animación, puede haber una ficción de animación, o sea, la animación es como, pues es otra herramienta más para poder contar una historia, ¿no? Es más una técnica, ¿no? Que en sí un género como tal, porque hay animación, por ejemplo, un género puede ser el género de cine infantil, ¿no? Pero hay animación que no es para niños, o sea, es para adultos, ¿no? Y manejan otras cosas y también es muy interesante lo que están planteando. Ok. Como vertiente, después de esta pregunta, para usted,
¿cuál es su película animada favorita y cuál es su película live action general favorita también? Pues mi favorita animada, déjame recordar, no, tengo muchas, tengo muchas. Bueno, o sea, me acuerdo de niña, quizás la que más me gustaba de animación era la de La Bella y la Bestia, me gustaba mucho, porque decía, es que es una princesa que lee y que estudia y que no, no está esperando que el príncipe la bese y le resuelva la vida, ¿no? O sea, a mí se me hacía a mí me gustaba mucho, me gustaba La Bella y la Bestia, no por lo que pasaba, sino porque entraba a los libros y veías y dije, ay, ¿cuántos libros hay? ¿Cuántos cuentos habrá? O sea, a mí me emocionaba más eso. En cuanto a animación, en cuanto a así de ficción, me gustan mexicanas, me gusta una que se llama Viento Negro, pero también así otra que también recuerdo mucho de la infancia es la de Planeta de los Simios, pero es la que se llama La Conquista del Planeta de los Simios, ¿no? Por ejemplo, esa película me gusta mucho, que no es para niños como tal, porque es la más fuerte de todas, de las antiguas, ¿no? Como de esta saga anterior, ajá. Esa me gustaba mucho, pero me gustaba mucho por cómo estaban los simios, o sea, cómo estaban los personajes, o sea, lo que me llamaba la atención, ¿no? Así como de, ay, o sea, como que sí me la creía, decía, oh, sí, eso está sucediendo, o sea, cómo nos pueden como engañar de que esto puede ser como una realidad. Entonces, eso se me hacía muy interesante. Sí, el hecho de quedarse uno como niño, incluso hasta como adulto, ¿no? Quedarse atrapado en el mundo que la misma película nos está imponiendo. Claro. Sí, es bastante bonito, es una sensación increíble. ¿Se puede trabajar desde el hogar? Sí, pues prácticamente la preproducción te la puedes aventar en tu casa, o sea, ¿no? Salvo que tengas que ir a reuniones o juntas con el equipo, sí, pues vas y vienes, te reúnes con el equipo, para ver cómo van a hacer, cómo va a ser el trazo escénico, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pero sí te da como más esa parte. También lo que es la postproducción, ¿no? Vas con el editor, revisas o él te manda, mira esta propuesta, tú cómo la ves, tú dices, bueno, aquí esto y esto sí, esto no está funcionando, donde dejaste tal toma que me costó mucho y que la quitaste y quiero que o sea, es más como, o te manda, o no, el compositor te dice, mira, aquí está mi primer avance, ¿qué te parece? Entonces estás en tu casa, en pijama y te pones los audífonos y escuchas, ¿no? O te manda el diseñador sonoro, mira, aquí está la primera propuesta de la maqueta sonora para, como no, le agrega, porque a lo mejor el sonido de unos tacones no se escuchó bien y el diseñador de sonido en la postproducción es cuando él entra y tiene que grabar nuevos sonidos para que parezcan que son el sonido de la taza, ¿no? Cayéndose en un fregadero o algo. Entonces, es mucho como de sí tener o sea, sí poder hacer cosas desde la casa. Y, por ejemplo, en cuanto a animación que me comentabas, yo sí tengo amigos que hacen animación y hay la mayoría, muchos de ellos sí lo hacen, pues prácticamente desde sus hogares. Ok, gracias. ¿Usted qué piensa de la industria cinematográfica mexicana actual? Pues la industria como tal no hay, o sea, podemos llamar que es una industria hasta que el propio cine pueda recabar en taquilla y esa misma recabación en taquilla pueda hacer que se produzcan más películas, como es el caso de Hollywood, que sí sucede, ¿no? Allá sí se ganan, o sea, hacen una película, meten mucho dinero en taquilla y luego con ese dinero lo vuelven a invertir en hacer otras películas y vuelven a hacer como esto, ¿no? O sea, hay un ciclo en el cual se gana dinero de la obra que se hizo y se vuelve a hacer otra para ganar también más dinero de la siguiente obra que se hace. Pero en el caso de México como tal no tenemos como tal eso. O sea, muchas películas, la gran mayoría que se hacen gracias a apoyos del Instituto Mexicano de Cinematografía, que también está, por ejemplo, el Eficine, que es un apoyo que como tal el IMCINE no te da, pero él lo que hace es como calificar tu proyecto, ¿no? Ellos, ¿en qué consiste? En que cada empresa, en lugar de dar un porcentaje de impuestos, ¿no? Al SAT, ¿no? Se lo destina a tu película.
y el SAT dice, yo te perdono ese dinero porque estás contribuyendo al cine mexicano. Entonces, pues tienes o sea, normalmente lo que pides para hacer una película con ese tipo de estímulos son 20 millones, ¿no? Entonces puedes conseguirlo de un aportante, entonces tienes que conseguir un aportante, ¿no? Por ejemplo, vas con un banco, vas con alguna empresa para que, no, oye, mire, tengo este proyecto, ¿no? Entonces, como tal, el cine no te está dando el dinero, pero está siendo el mediador para que digan, a ver, si las empresas van a creer en nuestros proyectos, primero tiene que tener como mi visto bueno de que este proyecto va, o sea, realmente es profesional y que realmente va a salir a buen flote, ¿no? O sea, se va a poder filmar, ¿no? Pero sí, en cuanto a la animación, o sea, pues, es un género como tal que ha sido complicado porque es muy difícil en el sentido de que tienes mucho tiempo y también es caro, o sea, también es caro hacer animación. Y también depende de qué tipo de animación, pero así como para dar algo de esperanza, ahorita acaban de decir que una película, que es el primer largometraje hecho en stop motion de México, acaba de quedar en un festival de cine, el festival de cine de animación más importante que lo hace conocer, que es el de Annecy, que es el de Francia. Annecy se va a estrenar allá, son de unos chicos mexicanos, y de hecho uno de los quien estuvo trabajando en esa película es mexiquense y es animador, entonces de hecho en la primera edición este amigo vino a dar un taller de stop motion a niños, ¿no? Entonces, y ahorita ya tuvo que ir a la Ciudad de México a trabajar en este estudio con estos chicos, y ahorita pues ya la van a estrenar allá en Annecy. Entonces, y es una persona que él como tal estudió comunicación, o sea, no viene como de, estudié cine, pero que, y a pesar de que pues, él prácticamente él es de Metepec, ¿no? Y ahorita pues está haciendo eso. Entonces creo que eso también es importante porque aunque pareciera que todo está como muy oscuro y que no hay como mucha salida para hacer cosas, pero ahí está sucediendo algo que ya va a marcar algo, porque ya está poniendo también el foco en que en México también están haciendo animación y estamos haciendo cosas de mucha calidad. Por ejemplo, en animación, si te quieres clavar más, se hace mucho, aquí en el Estado de México se está haciendo buena animación, pero también por ejemplo Guadalajara también tiene mucho que se hace, ahí hacen mucha animación, está el taller de Chucho que hace también stop motion, o sea, son como que en el mundo. Y fíjate en este festival que se llama el Pixelat, que también ellos siempre están, o sea, y siempre están invitados así de que Cartoon Network y no sé qué, y entonces hay una convocatoria en la cual aplicas con un cuento, o sea, que dicen, mándanos tu cuento, vamos a seleccionar tales cuentos porque quieren que ese cuento se convierta en un cortometraje, por ejemplo. Entonces es o sea, y yo siento que sí, todavía falta mucho como para que se hagan más películas, ¿no? Pero que no sea nada más como de, hay un caso de éxito de una película mexicana que está ahí haciendo cosas. Falta más, todavía más, pero pues lo importante es que ya está sucediendo, o sea, ya no es así como de, algún día llegaremos, ¿no? O sea, ya están pasando estas cosas y pues y sucedieron porque hubieron personas que confiaron, que creyeron, ¿no? Porque hubo familia que estuvo apoyando a estos jóvenes, porque también esa es como otra cosa muy importante, que siento que a diferencia de, por ejemplo, de estudiar contabilidad ¿no? o derecho, es que tú terminas tu carrera de derecho y ya eres, ¿no? abogado, o estudias contabilidad, ya eres contador. Pero en el cine y en todas las artes en general es un poco como en los deportes, yo lo veo así, es como una analogía. Tu carrera empieza cuando empiezas a ganar. O sea, tu carrera como deportista, ¿no? Es cuando, ya clasificó, estuvo en los Panamericanos, estuvo en esto, y decides un poco eso. Eso es un tanto cruel, sí, ¿no? Porque no es como de, ya terminé, soy cineasta, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, tu carrera empieza cuando hiciste un corto, ¿no? Hiciste un corto y entró en tal festival y ganaste tal beca y ganaste tal premio y ¿no? Entonces, y luego tú hiciste otro corto y este otro corto también ganó tal premio y también se vio, no sé, o sea,
como que es mucho de, se va haciendo tu carrera en cuanto empiezas como pues a tener esta, o sea, no basta con que tengas, no basta con que digas, ya, no, o sea, un contador dice, pues ya soy contador y nadie le va a decir, o sea, no importa mucho si eres bueno, malo, como sea, ¿no? O mediocre contador, ya eres contador, ¿no? O sea, la sociedad no te va a juzgar. Pero si haces como arte o cine o deporte, ¿no? En este caso, es de, si no llegas como a ese nivel, si no llegas a destacar, si no llegas como a tener como esta relevancia, como de, bueno, es que hice 5 cortos, sí, ¿dónde se vieron? No, pues no más los vimos mis primos y yo. En mi casa. En mi casa, entonces así como de, pues no, como que no, a diferencia de, ¿no? Y aparte porque en cada lugar donde te presentas, en cada festival, te piden una semblanza. ¿Quién eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuántos premios llevas? O sea, es así. O sea, así de que, no, o sea, yo tengo la fortuna de estar en muchos festivales seleccionada y hay uno que estuve en Alemania y está así el catálogo y están, pues estás, ahí a nivel internacional compites, tu trabajo está compitiendo con los alemanes que es primer mundo y que tienen todo, ¿no? Para haber llegado a eso, ¿no? Y tú tuviste que hasta darle tu sueldo para terminar tu trabajo, ¿no? Entonces, también es una cuestión de que la competencia ahorita ya es a nivel global. Ya no solamente estás compitiendo con tu compañero de la escuela, sino a nivel nacional y a nivel mundial. O sea, ya no solamente es y pensar mucho en cómo yo voy a destacar haciendo un trabajo, pensando también en que este trabajo solamente pudo haber sido realizado por un mexicano. O sea, yo sí soy muy de la idea de que no vamos o sea, no tenemos las mismas, o sea, no tenemos como que los mismos apoyos, o sea, ellos van a tener otros apoyos, ¿no? O los franceses, ¿no? Por ejemplo, decía un chico que había ganado una beca para estudiar en el Gobelins, el de animación, dice que es una de las mejores escuelas de animación, y él estaba así súper angustiado, ¿no? Venía así como de, no, es que hay veces que no he tenido trabajo en México, y allá estaban como muy tranquilos, como de, no tengo que demostrar ser el mejor, y el mexicano decía, es que yo tengo que hacer, mi corto tiene que ser porque si no, o sea, solamente tengo una oportunidad, entonces tengo que hacerlo muy bien, y creo que eso también es algo que nos caracteriza a nosotros, y el hecho de no tener como tantas cosas a nuestro favor, el hecho de decir, pues no, o sea, esto va a ser mi oportunidad, si no yo me la voy a tener que construir a base de esfuerzo hasta ganarme precisamente un lugar. Claro, y no, incluso nosotros mismos nos ponemos como que esa idea de que decir Europa o incluso Estados Unidos, que son industrias, digamos, más fuertes, más establecidas, que nos podrían dar más proyección, como que muchas veces nos infravaloramos a nosotros por nuestro propio talento, que muchas veces este talento o estas vivencias que nos ayudan a construir justamente la trama de una película o de algún cortometraje, pues realmente es lo que nos hace especial y lo que nos puede catapultar más allá del estrellato. Claro, y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Japón, ¿no? Con el manga, con el anime, o sea, ellos no tenían tantos, ¿no? Tener tantas animaciones por segundo, como lo tenían en Estados Unidos. Entonces vamos a dejar la imagen y hacemos como un paneo así, y eso genera un estilo desde su propia carencia y hoy en día es respetado y nos encanta, ¿no? Entonces yo creo que también sería bueno empezar como a sacudirnos esas cosas, decir, yo no me voy a comparar contigo porque tú tienes tu historia de vida y tienes, ¿no? Pero yo qué tengo, ¿no? También es importante como empezar a mirarnos y decir, ¿qué tenemos nosotros los mexicanos? Aparte de muchos problemas y muchas faltas de oportunidades, pero ¿qué tenemos? Pues tenemos mucha creatividad porque precisamente creo que cuando la vida te pone situaciones más difíciles, te ayuda a ser más resiliente y tienes que resolver más. Y lo que te dice, tienes que aprender a resolver así de que es que esta cosa no se podía, bueno, le voy a poner un tubo y un palo y o sea, como que lo voy a resolver, ¿no? Y de pronto sí funcionó, o sea, dices, no, que eso también es una cuestión. Entonces, será muy interesante que en algún momento digamos, ¿cuál es la animación? Que digamos, México, la animación mexicana es así, ¿no? Y que nazca precisamente de lo que tenemos en nuestra contra, sería muy interesante, ¿no? Porque siento que muchos también,
como que quieren perseguir, es que quiero que mi corto se vea como el de Pixar, es que quiero que no sé qué, y así de, no, o sea, no, porque, o sea, tenemos aquí muchas cosas y sí sería muy interesante que al rato nuestra aportación digan, es que la animación mexicana, ¿no? Que hasta, ¿no? Los alemanes quieran decir, ay, ¿cómo es en su animación mexicana? O sea, que nos ganemos un lugar, no por querer ser como los demás, sino por reconocernos a nosotros por quienes ya somos, ¿no? Y eso sería como muy interesante, ¿no? Así de la escuela de animación mexicana sería muy interesante, o en este caso, ¿no? La animación mexiquense. ¿Qué diferencia hay con la animación que están haciendo en Guadalajara, con la que se está haciendo en la Ciudad de México? Entonces es como de, ahí son cosas que todo mundo va a ser como que mira hacia afuera, pero no, realmente la respuesta está mira hacia adentro. Sí, increíble. Siguiente pregunta. ¿De qué escuela universitaria es usted egresada? Yo estudié dos escuelas, o sea, estudié lo que es cine, dirección y guión en la Asociación Mexicana de Cines Independientes, AMSI, que es una escuela privada en la Ciudad de México, y también estudié lo que es la licenciatura en creación literaria en la UACM, para tener como mayor base para la parte del guión y de la dramaturgia. Entonces, como para profundizar más en eso y tener realmente como que esas dos áreas más sólidas. No solamente quedarme con lo que era el guión, sino profundizar también a nivel ya más de todo tipo de literatura. Ok. Y como última pregunta, un poco más particular, ¿algún consejo que usted pueda brindarme para poder seguir este camino de la cinematografía? Sí, hay que tener siempre como muy presente el por qué quieres hacer esto, ¿no? Porque en esta carrera, esta profesión, vas a encontrarte con muchas puertas que te van a cerrar, entonces vas a recibir muchísimos, ¿no? Antes de recibir un sí. Y luego muchas veces en ese proceso muchas personas se desaniman, ¿no? Como que dicen, es que lo intento, no lo logro. Entonces hay que tener como mucho aguante en cuanto a mucha persistencia, a ser muy terco, ¿no? Y saber sobre todo por qué motivo estás realmente haciendo esto, ¿no? Hay quienes dicen, no, yo solamente quiero hacer cine porque me gusta el glamour, el estatus y realmente para obtener ese glamour y el estatus pues tiene que hacer mucho trabajo y luego dicen, ay, no, es que qué flojera, ¿no? O sea, ya cuando te implica hacer todo ese tipo de cosas, entonces yo diría que hay que ser muy fuerte, tienes que tener una fortaleza interna muy fuerte y saber que realmente esto es lo que te apasiona y lo que viniste a este mundo a hacer y por qué es valioso para ti. Porque van a pasar muchas cosas a tu alrededor que en algún momento vas a decir, híjoles, ¿no? Y vas a ver también a compañeros que van a decir, no, pues es que esto ya no es para mí. Entonces, aquí lo importante es mantenerte firme con lo que quieres hacer y pensando qué es lo importante, ¿no? Para ti, no sé, cuál va a ser tu aportación, tú qué le vas a dar al mundo del cine o qué le vas a dar tú a la animación, ¿no? O sea, como qué parte de ti se va a ir en esto, cuál va a ser tu regalo para esta, o sea, piensa en tú qué puedes darle a la animación antes de pensar como de qué voy a recibir de esta carrera o de esta profesión, sino también como en esta parte de no olvidar que ser generoso también. Ok. Bueno, pues con esto damos concluida la entrevista. De verdad a usted le agradezco muchísimo su participación y pues ojalá para tanto su vida personal como profesional se vengan muchísimas cosas mucho más grandes, mucho más ambiciosas y que la puedan construir también a usted como una de las más grandes cineastas que hayamos tenido. Pues muchísimas gracias, y pues eso, esta es una carrera en la cual puedes haber hecho una gran película, pero cada película, cada proyecto es volver a comenzar, entonces, pues es ánimo, y sigamos construyendo historias, sobre todo porque si nosotros no filmamos nuestras historias, alguien más lo va a hacer, y no sabemos qué persona sea quien esté detrás de esa cámara, y mostrando qué tipo de mensajes. Entonces, eso es algo muy peligroso en un mundo en el que está tan dividido. Entonces, es importante nosotros también asumir nuestra responsabilidad con la cámara, con lo que estamos mostrando y
tener como la valentía y también el honor de poder mostrarnos a nosotros mismos en las pantallas y contar las cosas, porque si no alguien más lo va a hacer y puede que no tenga las mejores intenciones. Entonces antes de que venga un extranjero a hacer una película sobre México, ¿por qué no hacerla nosotros antes? Lo conocemos mejor, sabemos más cosas de nuestra propia vida y cultura. Bueno, te reitero, muchísimas gracias por haber estado. Que tenga un excelente día. Sí.